Hola, ¿qué tal? Nos complace darles la bienvenida a una nueva charla de este ciclo de Comercio Internacional de Fundación ICBC. Gracias por sumarse. Hoy vamos a poner el foco en uno de los ejes de este ciclo, que es el de la sostenibilidad. Como saben, el cambio climático es una cuestión que nos interpela a todos los ámbitos de la vida y la actividad humana, y por eso queremos conectarlo con el comercio y los negocios internacionales. Para lograr esto, la hemos invitado a Elizabeth Mole, para conocer su visión sobre cómo el cambio climático impacta de diversas formas sobre el comercio internacional y particularmente sobre Argentina. Vamos a dialogar con ella sobre los impactos físicos y los regulatorios, y además vamos a conocer los riesgos que nos enfrentamos como región y las medidas de adaptación que podemos tomar. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, les cuento que Elizabeth es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo, y candidata a doctora en Ciencias Políticas en CONICET. Sus temas de trabajo e investigación son las potencialidades y los desafíos del desarrollo sostenible en Argentina y la región, las estrategias de descarbonización latinoamericanas, el aprovechamiento virtuoso de los recursos naturales y la conflictividad socioambiental. Elizabeth, te agradezco mucho por aceptar la invitación a participar en este ciclo. Te escuchamos. Hola, bueno, buenos días. Gracias a vos, Ezequiel, y la Fundación por la invitación. Voy a compartir. Decime ahí si se ve bien. Se ve muy bien, sí. Excelente. Bueno, como decía Ezequiel, el tema de hoy que vamos a abordar es el cambio climático y el comercio internacional, y particularmente qué desafíos y oportunidades presenta para Argentina. Hay varios tópicos de los que quiero que vayamos conversando, que básicamente son como un poco de introducción al cambio climático y las regulaciones generales del cambio climático, cómo impacta en la región, y después específicamente qué regulaciones ya existen al comercio y qué se está desarrollando y pensando a futuro, y cómo eso va a generar ciertos riesgos y ciertas oportunidades para nuestro país en particular. En primer lugar, esto asumo que tal vez ya lo sepan, pero como marco general, lo que tenemos es una situación de un avance del cambio climático, donde ya no hay una discusión científica, después de que sí la hubo durante varias décadas, discusión científica respecto de el origen o la causa humana de ese proceso de cambio climático, y donde a partir de como el reconocimiento de este problema, los países se juntaron en las Naciones Unidas y crearon una convención especial para trabajar o intentar llegar a soluciones y acuerdos que permitan abordar y luchar contra el cambio climático. Y después de diversas negociaciones, hoy la forma que se entiende el abordaje del cambio climático en el marco de esta convención internacional es que todos los países deben atravesar atravesar procesos de descarbonización multisectorial, ¿no? Donde no es solo pensar en la energía, lo que clásicamente se pensaba, ¿no? Como bueno, la transición energética, esto de pasar de producir energía a partir de combustibles fósiles hacia energías renovables, sino que va a tocar una serie mucho más amplia de sectores. Después lo vamos a ir viendo. Y otra particularidad es que es cada uno de los países de manera soberana que va a proponer su forma particular de avanzar en estos procesos de descarbonización. Entonces así ya la gran mayoría de los países presentaron planes nacionales de descarbonización, o se comprometieron a metas de carbono neutralidad, tal vez para 2050, 2060, depende del país. Entonces ya hay un proceso global de descarbonización que está sucediendo en todos los países. Sin embargo, pensándolo desde el sur global, desde América Latina, Argentina, es importante tener en cuenta que si bien es un problema global al que se enfrentan todos los países y en el que hay un acuerdo respecto de actuar mancomunadamente, hay un concepto clave que es la idea de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es que, bueno, no todos los países tienen la misma responsabilidad en la acumulación de gases de efecto invernadero que hay actualmente en la atmósfera,
y que eso es como, bueno, da una diferente responsabilidad histórica, y además esas emisiones históricas en general vienen asociadas con desarrollo económico, con lo cual se crea como una doble asimetría entre el norte y el sur, donde hay países que tienen más responsabilidad en emisiones y encima pudieron desarrollarse gracias a esa contaminación, y otros países que tienen menos responsabilidades y sobre todo tienen menos capacidades de adaptación. Que eso va a ser clave después también para negociar bueno, las condiciones comerciales respecto a estos temas. Particularmente en el sur global y en América Latina, lo que tenemos van a ser una serie de características comunes que van a hacer más dificultosa este proceso de descarbonización. Por un lado, la necesidad de crecimiento económico, o no es lo mismo descarbonizar una economía que todavía necesita crecer, necesita producir más, necesita mayores industrias, necesita más infraestructura, que una economía que está más o menos ya en un tamaño aceptable, donde no se necesita mucha más producción de energía, etcétera, donde es simplemente reemplazar una fuente de energía por otra y no reemplazar y encima adicionar fuentes de energía. Después tenemos la cuestión de la dependencia tecnológica, ¿no? Por ejemplo, dónde se producen los aerogeneradores para la producción de energía eólica. Ahora hay un montón de dificultades respecto de los chips y los semiconductores que se necesitan para la movilidad. Bueno, eso también genera otro riesgo, otra dificultad para la región, y particularmente en América Latina, y esto se ve muy claramente en Argentina también, la base productiva y la canasta exportadora basada fuertemente en recursos naturales va a tener una predominancia de como cierto impacto ambiental inherente, que también va a ser importante a la hora de pensar cómo reducimos los impactos ambientales y climáticos de nuestras exportaciones y cómo nos adaptamos a las eventuales regulaciones comerciales que puedan venir. A grandes rasgos, el vínculo entre esta cuestión del cambio climático así en general y el comercio se da de tres formas. La primera tiene que ver con que el comercio exacerba el cambio climático, ¿no? Porque genera mayores emisiones a través de todos los productos y servicios que se importan y exportan, y particularmente se calcula que entre el 20 y el 30% de las emisiones globales provienen de la producción de bienes y servicios comerciados internacionalmente. Y específicamente el 75% de esas emisiones proviene del sector energético y de transporte. Por eso, si bien decía antes que hay como diferentes sectores que tienen que ser descarbonizados, particularmente el energético sigue siendo un tema clave. Voy a pasar un poco más rápido, pues podemos ir quedando sin tiempo, pero acá es importante que en general hay una porción importante de las emisiones de los países que provienen entonces de la exportación o la importación. En general, países como Argentina tienden a exportar emisiones a través de sus productos, por ejemplo, los granos, la carne bovina, etcétera, mientras que los países desarrollados tienden a importar ciertas emisiones, y el cálculo o la forma como se calculan esas emisiones también es clave a la hora de tener estas discusiones. Después, obviamente, el comercio es parte de la solución porque permite que las soluciones, los bienes y los servicios bajos en carbono puedan llegar a todo el mundo. Y después, en tercer lugar, el comercio se va a ver afectado, o ya se va viendo afectado por el cambio climático, porque transforma radicalmente depende del caso, ¿no? Pero transforma de manera bastante relevante una serie de cuestiones productivas. Por un lado, la transición energética en sí misma, como cambia quiénes son los ganadores y los perdedores en el mundo de la producción de energía global, ¿no? Pensemos en los países petroleros. En la medida en la que no tengan alternativas de producción de tecnología o de energía limpia, vamos a ver a qué se pueden dedicar post-2050.
Asimismo, los cambios en los patrones climáticos pueden, de hecho, van a afectar las zonas cultivables del mundo, ¿no? En Argentina se estima, por ejemplo, que de la pampa húmeda va a ser más al sur, donde sea la zona de mayor cultivabilidad. Mismo en Rusia se piensa que en la medida en la que haya deshielo, se descongele la tundra, etc., ahí eventualmente se pueda cultivar. Entonces va a haber ahí una migración de las zonas cultivables del mundo, y esto obviamente también va a tener un impacto muy grande. Y después los fenómenos meteorológicos que se van a ir acentuando en la medida en la que avance el cambio climático pueden como tener impactos destructivos importantes sobre la infraestructura clave para el comercio. Entonces, estas son las tres grandes formas en las que se vincula el cambio climático con el comercio y que tienen que ser abordadas. Para pensar cómo se regula globalmente el cambio climático, quería traer para que tengan en cuenta cómo fueron las emisiones históricas y las emisiones actuales, simplemente para entender el porqué de las discusiones. Si miramos acá, las emisiones históricas van a ver que son principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea. En cambio, si miramos la foto de las emisiones actuales, tenemos que China es el primer emisor con el 27%, y recién después está Estados Unidos. Esta foto es como la base de las polémicas respecto de cómo regular, cómo pedir compromisos, cómo exigir a los países a actuar frente al cambio climático. Así es como, bueno, les contaba, en el 92 se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es donde se reúnen los países anualmente a discutir las formas de acción frente al cambio climático, a qué compromisos se pueden adherir todos los países, qué meta de emisiones se establece globalmente, etc. En ese marco, de hecho, bueno, ahora en pocas semanas va a ser en la COP en Egipto, acá entre paréntesis, en una situación donde el mundo está francamente mirando como otros conflictos, y vamos a ver, ¿no?, qué relevancia puede llegar a tener eso. Pero bueno, les decía, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el 97 se estableció el Protocolo de Kioto, que solo les exigía a los países desarrollados ciertas metas de emisiones. Y que eso hizo que el Protocolo de Kioto nunca termine de ser implementado, que nunca se cumpla, y después de largas negociaciones que llegaron al Acuerdo de París en 2015, se estableció este mecanismo que les mencionaba antes, que es el que está vigente actualmente, donde cada país plantea autónomamente, soberanamente, sus compromisos y sus acciones basado en sus condiciones nacionales, en su coyuntura, en sus capacidades, y trabaja ahí más un mecanismo de soft power, ¿no? De como, bueno, en la medida en la que todos van planteando el aumento de sus ambiciones, bueno, queda mal para los países no subirse a ese tren. Pero bueno, es un soft power y estamos viendo que avanza bastante lento, pero bueno, hoy por hoy es el mecanismo global que hay. Por ejemplo, Argentina presentó su último compromiso el 2020, lo actualizó en 2021, donde básicamente lo que propone es una reducción de las emisiones de un 4% en relación con los niveles de 2016. Esto en vínculo con lo que les mencionaba antes, de los países del sur global que todavía buscan hacer crecer a sus economías, plantear una reducción de emisiones del 4% respecto a 2016, bueno, es un desafío importante, ¿no? Que todavía no está muy claro cómo vamos a llegar a cumplir, pero esto incluso dentro de lo que es el Acuerdo de París, entonces todos los países, incluso los en vías de desarrollo, se encuentran con esta presión por descarbonizarse. Y entonces, bueno, ¿cómo nos descarbonizamos? ¿Qué sectores tenemos que mirar? ¿Qué actores hay que tomar? Para comparar, les decía antes que Argentina y América Latina en general tenemos una mayor relevancia del sector de los recursos naturales, del agro en particular, que en el resto del mundo. Acá si ven cómo se componen las emisiones globales, el 73% proviene de la energía.
entonces energía, transporte, etc. Y en Argentina solo el 53%. Sigue siendo más de la mitad, pero el sector que agricultura, forestal, uso del suelo, explica casi un 40%. Es mucho, y eso hace que nuestras acciones de descarbonización no puedan orientarse solo al sector energético, sino que tengan que tener en cuenta de manera como también primordial al sector agro, porque si no, nunca vamos a alcanzar solo con la energía. Esto quiere decir, bueno, por un lado, todo lo que es transición energética, movilidad eléctrica, energía renovable, eficiencia energética, pero también contención de la deforestación, protección de ecosistemas, ordenamiento territorial, manejo del agro, etc. Ahora, ¿cómo va a impactar el cambio climático en América Latina? Tenemos una serie de impactos. Los más importantes son cambios en los patrones de precipitación, pérdida de glaciares, lo cual termina redundando en una menor disponibilidad de agua dulce. El aumento del nivel del mar intensificaría las inundaciones, y hay como un proceso de transición hacia que toda la vegetación y los suelos sean más áridos, lo cual termina impactando en el agro, genera una pérdida de biodiversidad, pérdidas de rendimiento de cultivos, y eso conlleva una menor seguridad alimentaria. Esto es para América Latina en general. Obviamente después cada país va a tener sus particularidades, pero acá, por ejemplo, es relevante entonces desarrollos como el del CONICET, de la semilla HB4, del trigo HB4, que permite, que es, por si alguien no lo conoce, es como una semilla que es tolerante a la sequía, ¿no? Resiste más tiempo que otras un periodo de sequía. Bueno, eso va a ser relevante en escenarios como este, donde tenemos, bueno, mayor sequía, y que puedan entonces nuestros cultivos rendir al menos de manera similar a lo que lo hacen actualmente. Obviamente, pensando en términos de comercio, es importantísimo en este punto, como es un ítem clave de nuestra canasta exportadora, que sea aprobado por los países que lo importan. Y yendo ya entonces al comercio estrictamente dicho, como en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en los sucesivos acuerdos que se firmaron, siempre se tuvo en cuenta el tema del comercio, explicitando ciertos principios que la política comercial ambiental debía tener en cuenta, que básicamente siempre es la misma, que es no tienen que constituir un medio de discriminación entre los países, que tienen que reducir los efectos adversos en el comercio internacional y particularmente sobre los países en vías de desarrollo, y no tiene que ser una restricción encubierta del comercio internacional. Estos principios obviamente están muy buenos, y es en estos documentos donde se sientan estas bases globales, pero hicieron también que no haya un acuerdo global sobre ambiente, cambio climático y comercio, y que entonces hoy nos encontremos con que hay más bien abordajes particulares, ¿no? Que se dan de diferentes maneras. Hay medidas unilaterales que toman algunos países o regiones, hay ciertos acuerdos entre grupos de países, acciones particulares de empresas, se usan los litigios como forma de resolver controversias, y si bien digo, todas estas dinámicas permiten avanzar en mejorar el vínculo entre ambiente y comercio, terminan redundando en que obviamente eso no es una planificación a largo plazo, donde hay una cooperación entre países que permita, bueno, establecer un camino y una dirección hacia dónde ir, sino que es más bien como, bueno, van tomando decisiones algunos actores, y el conjunto va viendo cómo se adapta, qué se acepta, qué no. En este sentido, acá traigo una serie de medidas que fueron tomando algunos países, o ejemplos de estas cuestiones para que vayamos viendo.
Por un lado, sí está regulado dentro de la OMC y del GATT, que los países pueden efectivamente tomar algunas medidas que vayan a ser excepciones de las reglas comerciales generales de la OMC, si estas medidas son necesarias para proteger la vida de las personas, los animales o los vegetales, y si son relativas a la conservación de los recursos agotables. Es decir, ahí como que se acepta cierta excepción a las reglas comerciales, siempre y cuando atiendan a estos objetivos. Efectivamente hay un ejemplo ahí de 1970, donde Estados Unidos entendió que la captura de camarones afectaba a las tortugas marinas, e impuso una prohibición a la importación de camarones, salvo que se hayan capturado con determinada tecnología. Y a eso una serie de países asiáticos como que introdujeron una demanda, la cual en realidad no ganaron. La OMC dijo, no, efectivamente los países tienen derecho a llevar adelante este tipo de acciones, siempre y cuando no haya discriminación entre miembros. Ahí lo que había hecho Estados Unidos era favorecer a los países del Caribe dándole financiamiento y mayores plazos para adaptarse. Entonces es un caso muy, muy interesante, porque muestra justamente esto, bueno, bajo qué condiciones un país efectivamente puede llevar adelante una medida de regulación ambiental para proteger a una especie marina, pero solo si lo hace sin discriminar entre las partes. Después, el año pasado, después se dan como medidas empresariales, que son medio ad hoc. Por ejemplo, el año pasado hubo un caso donde supermercados europeos decidieron prohibir, o sea, dejar de vender carne eventualmente ligada a la deforestación del Amazonas. Eso como una medida un poco más brutal. Después hay otros desarrollos empresariales que también, en la ausencia como de mecanismos globales, bueno, las empresas tratan de buscar cómo pueden hacer para cumplir sus compromisos, así como los países tienen sus compromisos de carbono neutralidad, descarbonización. Las empresas tienen mecanismos parecidos, sobre todo las internacionalizadas, y acá es relevante entender que una empresa tiene como tres sectores de donde provienen sus emisiones. El primero es su fábrica, el segundo es el momento de la fabricación de la producción de energía que utiliza, y el tercero en sus proveedores y en el uso de sus productos. Bueno, para poder tener como todo este scope de emisiones, una empresa, Siemens, desarrolló un ecosistema que efectivamente permite como integrar todas las emisiones de esa cadena de valor. Entonces también son como abordajes que las empresas van teniendo ante la ausencia de regulación global. Después, para una empresa argentina, eventualmente, si quiere vender la Siemens o alguna empresa que trabaje con este sistema, bueno, va a tener que adaptarse a el uso de esta tecnología y el reporte de las emisiones. Después hay otro mecanismo que son las certificaciones, que seguro alguna de estas hayan visto en el país. Por ejemplo, a mí me llega la factura de Edenor y viene con el sellito acá, justo lo tengo de ejemplo, de ahí si lo ven, que es el de manejo forestal sostenible. Después hay Alianza por la Selva, Sistema B, que certifica que una empresa no tiene solo objetivos comerciales, sino también sociales y ambientales. Comercio justo, están las orgánicas, la de gestión ambiental, y hay una enorme cantidad de certificaciones, que lo mismo, como no hay certificaciones internacionales, e incluso en Argentina tampoco hay algunos intentos pero no hay grandes sistemas de certificación estatales que permitan, como decir, unificar y hacer estándares únicos, etc. Hay esta dispersión que es un poco a gusto del consumidor y creencia en el sistema que está detrás. Y por último, uno de los mecanismos que va a ser como más transformador y como va a mover más al comercio internacional es el que propone la Comisión Europea del mecanismo de ajuste en frontera, ajuste de carbono en frontera, que
básicamente lo que plantea es como igualar, o sea, garantizar la competitividad entre la producción europea y la importación. Ellos dicen, sí, yo voy a cobrarle las emisiones de carbono a los que producen en mi territorio. Obviamente los productos van a ser más caros, y entonces va a tener mucho sentido o que las empresas se vayan a producir a otro país donde no les cobren esas emisiones de carbono, o bueno, y después importar esos productos más baratos. Y entonces lo que pretenden hacer es a los productos importados cobrarles también esas emisiones, ¿no? En el mismo precio, para como garantizar la competitividad. Y eso abarcaría en principio a una serie de sectores: siderurgia, cemento, fertilizantes, aluminio y generación de electricidad, que obviamente son todos sectores muy intensivos en energía, y que encima son, bueno, sobre todo siderurgia y aluminio, son sectores que para nosotros son importantes porque exportamos esos productos. Entonces también ahí hay que ver cómo nos vamos a adaptar a esta exigencia, que bueno, a partir del año que viene recién van a pedir como notificación de las emisiones, y en 2026 sí se va a cobrar esa sobretasa, por decirlo de alguna forma. Bueno, de cortito, acá hay un punto más que me parece interesante, que respecto a esto de que es la liberalización de los bienes ambientales. Lo que decía antes de, bueno, el comercio puede ayudar al cambio climático porque permite que la tecnología ambiental, por ejemplo, llegue a todos lados. Ahora, si nosotros en Argentina queremos producir aerogeneradores, que no haya, o sea, que a nivel global se imponga una reducción de aranceles respecto de la importación de este tipo de productos, y pone un desafío adicional a nuestra producción propia de ese tipo de tecnología. Así que acá también hay como un trade-off en este tipo de decisiones. Por último, muy rapidito, lo que les decía antes de la canasta exportadora argentina, donde tenemos no sé si se ve bien, pero bueno, agroindustria es un 60%, y les decía, bueno, es un 37% de las emisiones. Va a ser muy relevante como poner el ojo sobre todo este sector respecto de, bueno, la deforestación, los incendios, el manejo de los ecosistemas y el impacto particular de cada uno de estos sectores. Después, en las manufacturas industriales, vamos a tener por un lado la automotriz, en esta necesidad de ir hacia la producción de vehículos eléctricos. Eventualmente los vehículos convencionales se van a dejar de vender. Bueno, ¿cómo hacemos que la industria transite hacia vehículos híbridos eléctricos? Ahí estaba la ley de electromovilidad que se presentó el año pasado, a principios de este año, que pretendía como proponer, ¿no?, cierta dirección, ciertos plazos para todos los actores, y todavía no fue aprobada. Y después, bueno, por ejemplo, esto que le decía de la siderurgia y el aluminio, que van a entrar en el mecanismo de ajuste en frontera, de carbono en frontera. Bueno, ¿cómo van a hacer esas industrias para adaptarse? Y bueno, después podemos profundizar un poco más sobre políticas en Argentina, lo mismo. Y para concluir, una serie de ideas que me parece clave para pensar esto. En primer lugar, que el mundo y que el comercio aporte en la reducción del cambio climático es un beneficio indiscutible para el país. Como les decía, el cambio climático va a traer impactos muy fuertes, entonces en la medida, lo menor posible que pueda hacer el cambio climático para nosotros es muy relevante, entonces está bueno que avancen estos mecanismos. Además, Argentina tiene la suerte de que, así como tenemos recursos interesantes para la economía actual, como puede ser, bueno, petróleo, también tenemos mucha potencialidad para el mundo de la economía verde, ¿no? O sea, primero el gas natural como transición, pero después tenemos litio, tenemos cobre, tenemos alimentos, tenemos capacidades en biotecnología, en energía nuclear, medicina nuclear, etc. Como que estamos en un... Sí, ahí como que hay otros países que la verdad es que producen carbón
o los petroleros, donde no se sabe cuál va a ser su alternativa, su inserción internacional en el marco de una economía verde global. Nosotros, por suerte, no tenemos ese problema. Pero sí tenemos con el desafío de la temporalidad, los tiempos y las exigencias de la transición, ¿no? Si tuviésemos tiempo infinito para desarrollar nuestra industria de aerogeneradores, por ejemplo, bueno, sería otro escenario que sí tenemos que hacer la transición hasta 2030. Mismo con el desarrollo de reactores nucleares, mismo con el control de la deforestación, etc., ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo va a haber para hacer esta transición y que nos podamos adaptar de manera que impacte lo menos posible negativamente sobre el país? Y esto requiere, de nuestra parte, ¿no?, de dos cuestiones que son súper amplias, ¿no?, pero a mí me parecen centrales. Por un lado, sostener la discusión, la negociación diplomática y política respecto de las condiciones del comercio en general, del comercio en particular, y respecto de la acción climática en particular. Por ejemplo, discutir esto, bueno, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, cómo va a suceder. Y por el otro lado, acelerar en el país el avance de la economía verde a través de la acción conjunta de los diversos actores económicos, políticos, etcétera, que permita, como, bueno, por ejemplo, la ley de electromovilidad, que permita establecer un plan a corto, mediano y largo plazo, bueno, de cómo va a transicionar ese sector tan clave también en nuestras exportaciones, para no perder empleos, no perder capacidad productiva, no perder exportaciones, pero a la vez acompañar ese proceso de descarbonización global. Y eso es todo, quedo acá atenta a preguntas. Muchas gracias, Celi. Excelente la presentación, muy completa. Quisiera comenzar preguntándote por este, lo mencionabas al principio, es por este equilibrio entre las necesidades de crecimiento, tanto en la productividad como en las exportaciones que tiene en particular nuestro país, la región, pero en particular nuestro país, vis a vis los esfuerzos que requiere la acción climática, ¿no? Todos, digamos, esfuerzos a nivel de la vida cotidiana, pero también de las empresas y la adaptación en las matrices productivas, matrices energéticas y demás. Es posible conciliar esos modelos, los modelos de crecimiento tradicionales con los modelos de sostenibilidad ambiental, como alguna vez escribiste por ahí, que un modelo que congenie la movilidad social ascendente y la sostenibilidad ambiental. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo un país como Argentina, con las necesidades que tiene, puede lograr proyectar, digamos, ese equilibrio, ¿no?, que también le sirva para, obviamente, insertarse internacionalmente? Ahora sí. Bueno, te diría que es la pregunta. En principio, hasta ahora, ningún país ha logrado efectivamente conciliar, por ponerle un término, el desarrollo con la presión ambiental. Justo no tengo en esta presentación el gráfico, pero es muy claro como la correlación entre aumento del índice de desarrollo humano y el aumento de las emisiones de dióxido de carbono o el aumento de las presiones ambientales. Y hay un cuadrante vacío ahí, que es países que tengan alto nivel de desarrollo y bajo impacto ambiental. Obviamente hay variaciones, pero en principio todavía ese modelo, ese caso de éxito no existe. Con lo cual ahí es como súper, como te da un total baño de humildad el decir, bueno, digo, estamos acá tratando de construir algo que todavía no existe, todavía ningún país hizo, y sobre todo ningún país logró como desarrollarse con una economía verde, ¿no? Desarrollarse sin basarse en energías muy intensivas como son las fósiles. Con lo cual, lo primero que te diría, es difícil y nada, estamos ahí en el proceso de construcción. Sí, creo que lo bueno que tenemos es lo que te mencionaba antes, que tenemos muchos sectores que con poca reconversión o que ya están en funcionamiento, que van a ser claves para este proceso. Por ejemplo, bueno, minería de cobre ya tenemos experiencia en minería de cobre, en minería de litio tenemos. La industria automotriz, bueno, al menos ya estaba en ese caso de la ley, bueno, ya estaba más o menos apalabrado
de qué manera iba a ser esa transición. Se está desarrollando el hidrógeno verde, lento, pero ahí va. Justo ayer mencioné, vi una noticia que en la Universidad de Córdoba habían hecho un electrolizador. Bueno, hay ciertas señales, y bueno, por el otro lado, todavía estamos en proceso de desarrollar vaca muerta, se está discutiendo de lo del offshore. Es complejo, pero me parece que ahí lo que nos hace falta particularmente es un plan de acción. Esto es medio obvio y medio trillado, y como que lo decimos respecto de todos los temas siempre, pero esto es un proceso de largo plazo, para el cual se necesita como tener un horizonte claro de cómo pretendemos que sea nuestra estructura productiva, nuestra canasta exportadora. Creo que efectivamente se puede. O sea, hoy te diría, bueno, si vamos a cerrar vaca muerta, no se va a poder, con lo cual ahí como cierta dependencia del combustible fósil vamos a seguir teniendo por un tiempo, pero lo primero que necesitaríamos es un plan que establezca los tiempos y las condiciones, y sobre todo el horizonte hacia el cual queremos llegar, cómo queremos que se componga ahí nuestra gran estructura productiva. Sí, imagino que también, complementando la pregunta que te hacía antes, imagino que también no va a ser una opción, digamos, esto de la adaptabilidad, como decíamos al principio, ¿no? O la necesidad de que si queremos crecer, queremos un crecimiento en nuestras exportaciones, esta producción también va a tener que adaptarse porque el mundo va hacia ello. Entonces, y ahí te pregunto, en tu contacto con empresas, o sea, esta agenda ambiental está presente en las empresas. ¿Crees que los incentivos para la transformación existen, no existen? ¿Es posible tomar experiencias de otros países y sobre todo también regulaciones de otros países? Ahí pienso en el impuesto al carbono, pienso en la certificación de carbono. ¿Cómo estás viendo esta agenda en el sector privado? Sobre todo en pymes a veces, ¿no? Porque tal vez en grandes empresas o las internacionalizadas pueden ya tener esto más presente, pero ¿cómo lo estás viendo en ese contacto que tenés con empresas? Sí, te quería decir primero que es muy heterogéneo. Pero antes quería ir a los incentivos. Los incentivos son diversos, ¿no? O sea, por un lado, vienen de los consumidores, que no sería lo principal, pero vienen también de los consumidores, como cada vez una mayor exigencia respecto de el impacto ambiental de lo que consumimos, que tal vez se da mayormente en las grandes ciudades, pero se ve, por ejemplo, incluso con algo medio tonto, pero la cantidad de restaurantes veganos que está habiendo en la ciudad, y en un proceso súper corto de tiempo, es impresionante. Bueno, eso se da en diferentes sectores. Eso por un lado respecto de los consumidores, y que obviamente también se refleja en nuestros consumidores internacionales, donde mismo, así como acá se da mayormente en las ciudades, también va a ser una exigencia que se da principalmente en Europa y no en nuestros consumidores asiáticos. Eso por un lado. Y después respecto de las empresas, claramente es súper heterogénea, así como lo decías. O sea, hay empresas internacionalizadas que tienen sus metas a 2030, a 2050, que tienen que cumplir con su casa matriz, y que ya tienen, por ejemplo, toda su provisión de energía eléctrica firmada con renovables. Mientras que hay pymes que no tienen ni plan de gestión ambiental. Y, y es súper difícil. En general hay como una tendencia a pensar, bueno, hay que actuar sobre las grandes empresas porque ahí es donde están los grandes impactos, y es cierto, pero son las que en general ya están encaminadas, mientras que las pymes más atomizadas, donde es más difícil trabajar, que tienen muchos otros problemas antes que el impacto ambiental, ahí es mucho más difícil llegar para el Estado, para los consumidores. Y bueno, por un lado hay como mecanismos de donde las grandes empresas internacionalizadas, a través de su cadena de valor, como también con este ejemplo que mostraba de lo del desarrollo esta de Siemens, tienen que, o buscan la forma en la que también sus proveedores puedan mejorar su impacto ambiental en la producción. Después todas las pymes que busquen exportar también van a verse obligadas a mejorar su impacto ambiental, pero va generando como cada vez un mayor desbalance entre las pymes que
son más chicas, tienen más problemas, se quedan en el país y tienen mayor impacto, y el resto. De ahí nada, había un programa del Ministerio de Desarrollo Productivo el año pasado que se llamaba Pymes Verdes, que un poco apuntaba a una mezcla entre, ¿no?, generar conocimiento respecto del tema, brindar ciertas herramientas, incluso había financiamiento para incorporar sistemas de gestión ambiental, etcétera, pero también algo que es muy cierto y que, ¿no?, es muy claro en este momento del mundo, y particularmente en Argentina, es que en una crisis económica, y no va a ser la prioridad nunca lo ambiental. Lo vemos, o sea, o como lo vemos con el suministro energético en Alemania, digo, frente a la posibilidad de quedarse sin energía, y bueno, van y vuelven a abrir las centrales de carbón, más allá del impacto ambiental y los compromisos energéticos o compromisos climáticos asumidos. Entonces, volviendo también un poco a la pregunta que me hacías antes, hay como una necesidad también del contexto macroeconómico que permita pensar en todos los demás temas. Así como a la hora de pensar, no sé, los conflictos laborales, lo primero que aparece es la paritaria y todo lo demás queda en segundo plano porque estamos en una inflación muy alta. Bueno, pasa lo mismo con los contextos macroeconómicos difíciles y la incorporación de la agenda ambiental. Pero bueno, lo interesante es que igual hay un proceso que está súper en marcha y que termina arrastrando a todo el mundo, para bien o para mal, pero sí, es un proceso indiscutiblemente en marcha y al que hay que acoplarse. Acá te quisiera transmitir algunas preguntas que nos van llegando. Dale. En principio, Norberto te dice que le pareció provocadora tu afirmación de que Argentina exporta emisiones. Entonces te pregunta, ¿las materias primas y bienes agroalimentarios que más vendemos al mundo no son también una manera de subsidiar agua donde no la hay, de producir en suelos cultivables que hoy no alcanza para alimentar a todo el mundo y con un impacto ambiental que es diferente a otras zonas que usan muchos más insumos, fertilizantes y capturan menos carbono? También vi que usaste mucho las categorías de norte y sur global, y te consulta dónde colocas a China, en el sur o en el norte global. Y por último, cuando mencionaste lo de transición soberana, si te consulta si podés ampliar un poco a qué te referís con eso. Más cortita la de China, es una discusión, de hecho es la discusión del protocolo de Kioto, ¿no? De si está en el norte o en el sur. Yo, pero personalmente, ya la coloco en el norte por una cuestión de que ya potencia mundial. O sea, aún si no tiene los indicadores de desarrollo que tienen otros países ya full industrializados, me parece que ya podemos colocar a China en ese lugar, y por eso también la responsabilidad gigante que tiene respecto del cambio climático. O sea, es ahí ese. Esto es algo que no mencioné, ¿no? Pero Argentina aporta el 0,7, 0,9% de las emisiones globales, China el 27, Estados Unidos el 11. Lo que nosotros hagamos es prácticamente irrelevante, de todas formas hay que hacerlo, pero bueno, China lo ubico en el norte. Respecto de la exportación de emisiones, tiene que ver con esto, con que nosotros producimos cosas que se consumen en otros lugares, entonces a nosotros nos contabilizan emisiones, por ejemplo, por deforestación, por ejemplo, por las emisiones de la ganadería, que luego en realidad está producido para que lo consuman otros, y entonces depende de cómo se contabilicen las emisiones, si es por producción o por consumo, nada, nos están contando unas emisiones que las y los argentinos no consumimos. Es una discusión respecto de contabilidad, pero sí, bueno, no me quiero meter tanto ahí. Y la otra era lo de la transición soberana, es justamente poder hacer esta transición a nuestro tiempo. Es difícil, porque esto de, bueno, no es que hay tiempo infinito para actuar frente al cambio climático, ¿no? Si hubiese tiempo infinito para descarbonizar, sería excelente porque, bueno, vamos haciendo nuestro proceso. Pero un poco es, bueno, cómo y cuánto nos impone el mundo y cómo y cuánto podemos, cuánto margen de maniobra tenemos para decidir cómo vamos a hacer esa transición energética, por ejemplo. Ahí hay un montón de discusión respecto de,
bueno, cuánto contenido importado va a tener nuestra producción de renovables, cuánto vamos a fortalecer a IMSA y pretender que la empresa IMSA, ¿saben? ¿No? Es una empresa mendocina que produce principalmente turbinas hidroeléctricas, pero tenía capacidades también en aerogeneradores, que un poco atrás en la carrera tecnológica, pero bueno, ¿cuánto queremos apostar a ese tipo de empresas y hacer una transición más lenta? O, bueno, ir al ritmo mundial, pero con mucho contenido importado. O, bueno, cuánto esperar al desarrollo de los pequeños reactores nucleares, o la negociación respecto de la tecnología que se incorporan en las grandes centrales nucleares. Bueno, es un poco eso, bueno, cuánto margen nos va a dar el mundo y cuánto margen vamos a exigir nosotros para poder hacer esa transición. Y entra ahí un poco de costado también la discusión por la deuda ecológica, que seguro la habrán escuchado. Yo, la verdad, honestamente, creo que eso nunca va a terminar de tener asidero, pero bueno, un poco nosotros, como les decía, aportamos actualmente 0,7 de las emisiones y en el total acumulado América Latina aporta un 3% de las emisiones históricas globales. Es muy poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto nos debe el mundo por haber contaminado y ahora obligarnos a tener que descarbonizar, a eventualmente no poder usar recursos de combustibles fósiles, porque ellos ya contaminaron todo antes? Bueno, son un montón de discusiones que a veces como empiezan a levantar, las empezó a levantar Petro, Boris, Alberto en su momento, pero creo que no van a tener gran asidero. Mismo respecto del litio y cuánto, cómo, en qué momento explotarlo, qué capacidad de industrialización vamos a tener ahí o no. Ahí hay también mucha discusión en el triángulo del litio entre los modelos de Chile, Bolivia y el nuestro, respecto de, bueno, cuál es el mejor en materia de cuánto le deja cada país. Está por verse, ¿no? El de Bolivia es mucho más nacional y apuesta a una industrialización fuerte, pero todavía no está claro si eso lo va a lograr. Y también es un caso súper interesante para mirar como, bueno, cómo nos insertamos en este mundo de la economía verde. Bueno, fui por un montón de lados, espero haber respondido. No, perfecto, sí, 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 muy bien. También acá Paloma te transmite una pregunta que es, ¿qué posibilidades ves de la generación de incentivos financieros al productor, por ejemplo, que permitan dar estabilidad y certeza para la inversión y el paso de una estrategia de adaptación a una de mitigación? ¿Y cómo ves cómo ves este vínculo con la posibilidad de venta o exportación de servicios ecosistémicos? Respecto de lo primero, el Estado intentó ahí dar ciertos mecanismos financieros, creo que lo mismo, como no es el tema principal para las empresas, hay, por ejemplo, mucho más interés en la salida exportadora, hay unas mesas que se hacen con China, tipo, bueno, aprender a exportar a China, algo así, que para las empresas es mucho más relevante que adaptarse o mitigar el cambio climático. Creo que en la medida en la que haya más presión, también va a haber más interés. Y va a ser muy necesario el financiamiento. Digo, si no, no sé cómo lo van a poder hacer, o sea, salvo las que estén internacionalizadas o las que tengan como mucho margen de ganancias, pero si no, adoptar sí, sistemas de producción renovable o algún cambio profundo en el sistema de producción va a ser difícil. También hay una necesidad como de abrir nuevos sectores y de impulsar nuevos productos, que es relevante en ese sentido. Por ejemplo, todo lo que es dejar de usar plástico de un solo uso y como proponer alternativas de uso, pero es lo mismo, es abrir una nueva empresa, un nuevo sector que tiene que ser impulsado por el Estado. Incluso si vemos el caso de los biocombustibles, como, bueno, se construyó un régimen, permitió crecer a una serie de empresas, y después ese régimen, bueno, se pone a tambalear, dependiendo de la coyuntura política, se apoya más, se apoya menos. Creo que ahí también la estabilidad de la política pública es clave para esto, para que las empresas se animen a invertir en eso y como sostener eso en el tiempo. Los servicios ecosistémicos, sí, es medio, hay como mucha discusión dentro
la agenda ambiental respecto de cuánto ponerle precio o no a los servicios ecosistémicos, por una cuestión como más ideológica de ponerle precio a la naturaleza. Yo creo que en la medida en la que el mundo se mueva según esas categorías, está bien porque va a ser la forma en la que se puedan proteger los ecosistemas. De hecho, bueno, la ley de bosques funciona un poco así, ¿no? O sea, se establece que partes de los bosques nativos de cada una de las provincias hay que proteger y se paga directamente a los dueños de esos terrenos por proteger esos bosques, así que hay un mecanismo ahí que mal ya en Argentina está funcionando. Y después para hacerlo al exterior como compensación de emisiones, yo la verdad creo más en como tecnologías de reducción de los procesos productivos, más que en la compensación, por una cuestión de que es mucho menos controlable, ¿no? O sea, cuánto un bosque, si ya era un área protegida, o sea, hay casos como de, bueno, un bosque que ya era un área protegida y como la empresa dice, bueno, yo estoy compensando mis emisiones con este bosque, no, bueno, en realidad ya es un área protegida, nadie lo iba a deforestar. O mismo hay muchos proyectos de forestación que después se venden como bonos de carbono que de repente están mal manejados, terminan incendiados, eran especies que no correspondían con el lugar. Digo, hay casos en los que también funciona bien, pero tiene mucho mayor riesgo que trabajar en el desarrollo del hidrógeno verde y que el sector del acero y del aluminio adopten el hidrógeno verde y se descarbonicen por ahí. Pero también va a ser un elemento importante los servicios ecosistémicos. Apostaría más al otro lado. Pero todo sirve, todo suma, mismo la captura de carbono, no quiero meter otro nuevo tema, pero mismo la captura de carbono entra en esta lógica. Sí, 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 no, ese tema en algún momento te voy a mencionar porque cuando hablamos de transición hacia una carbono neutralidad, la captura de carbono es casi tan importante como la emisión. Entonces, y ahí mencionas la ley de bosques como una forma, ¿no? Después vemos cómo es utilizado, pero es una de las formas, o la innovación en biomasa, que en Argentina, digamos, hay mucha innovación en muchas iniciativas para capturar carbono, ¿no? En el mundo vemos el impacto climático como lo decías en tu presentación, o sea, lo vemos con el derretimiento de los glaciares, vemos desertificación, crecimiento del nivel del mar, olas de calor, inundaciones, y quisiera preguntarte, quisiera transmitir la pregunta de cuáles son las proyecciones sobre cómo se verá afectado el clima en la Argentina en los próximos años. Por ahí en tu presentación mencionaste en América Latina y también dijiste algo sobre de que las zonas cultivables pueden irse más hacia el sur. ¿Cómo veremos impactado el clima? ¿Tendremos más lluvia? ¿Tendremos lluvias más intensas? ¿Cómo se está proyectando eso? Y después preguntarte algo más sobre las cumbres que se están desarrollando. En primer lugar, igual decir que falta información. O sea, Okay. Bueno, no la quiero hacer muy larga la respuesta. Falta información para poder decirte tal cosa y tal cosa. Sí se espera en el norte menos precipitaciones aún y mayores temperaturas. En la zona de Buenos Aires y La Pampa, crecida del río, mayores inundaciones, lo cual también te trae mayor cantidad de mosquitos y demás vectores de enfermedades. Sí, este corrimiento que mencionaba antes de la zona productiva un poco más al sur, de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, a veces pensamos, bueno, el cambio climático en tantos años, ¿cómo va a impactar? Actualmente ya tenemos, o sea, la meta del Acuerdo de París es no aumentar más de 1,5 o como mucho 2 grados en la temperatura media de la Tierra. Actualmente ya estamos en 1,1, 1,2. Con lo cual, obviamente, los efectos ya se están viendo. Las sequías que estamos viendo actualmente en la zona núcleo, bueno, se van a intensificar y eventualmente, si se intensifican a un grado grave, eso va a correr la frontera hacia el sur por este cambio en los patrones climáticos. Y después lo que se espera en general es que
sean más intensos, o sea, que las lluvias sean más intensas, que las tormentas sean más intensas, las sequías sean más prolongadas, y obviamente más ola de calor. Pero principalmente igual falta información. En el reporte del IPCC, el último, sobre adaptación, sobre impactos y adaptación, como bueno, hay muchísima información en todo perdón, voy a seguir usando el concepto en el norte global, y en América Latina, en África, faltaba muchísima producción científica específica para conocer mejor. Y eso es clave también para esto, planificar a largo plazo, adaptarnos, tener como información precisa respecto de lo que esperamos en cada región. También el Ministerio de Ambiente tiene un mapa de proyección de riesgos, también tentativo, pero que es interesante también, donde se puede ir viendo por cada región qué se espera que pase con las temperaturas y tal. Pero en general también un aumento de la temperatura, de las temperaturas pico, interesante. Bien, estamos, que ahora quisiera consultarte por dos foros de negociación o dos foros, digamos, de tratamiento de la cuestión climática. Por un lado, estamos en la semana del C40 acá en Buenos Aires, donde se reúnen las ciudades para tratar de la cuestión ambiental. Y por un lado, preguntarte qué rol cumplen las ciudades, ¿no? Ya sea como contaminadores, digamos, como impacto que generamos en el clima. Siempre las ciudades fueron puestas a través del fenómeno primero de la industrialización, que también potenció la mayor urbanización. Siempre se las vio se las vio como, digamos, como grandes culpables de la contaminación. Y hoy, digamos, qué rol juegan, ¿no? O sea, que exista un foro donde las ciudades se reúnan para tratar este tema y cómo están aportando soluciones. O sea, qué rol pueden jugar las ciudades. Y por otro lado, quisiera consultarte sobre la invasión rusa de Ucrania, que se afirma continuamente de que se están afectando las perspectivas o las proyecciones de los compromisos asumidos, ¿no? En materia ambiental de los países. O sea, que digamos, la invasión rusa de Ucrania va a afectar estos compromisos de modo tal que no van a poder ser cumplidos. ¿Y esto cómo crees que va a impactar en las negociaciones de la próxima COP en Egipto, la COP27? Empiezo por lo más deprimente, que es lo segundo. En sí, obviamente la guerra está afectando en el cortísimo plazo los compromisos ambientales. Por este ejemplo, que daba de Alemania, que a falta de gas reabren sus centrales a carbón, que el carbón tiene un mayor impacto climático que el gas. En el mediano debería suceder que esto como que acelera la transición hacia las renovables y la búsqueda de estas alternativas. También por una cuestión de la posibilidad de descentralización de la producción de energía, ¿no? O sea, hablábamos antes de los grandes países petroleros. En la medida en la que se descentraliza la producción de energía, se hace algo más soberana. Después hay un problema de la producción de energía, de la producción de tecnología, ¿no? Que los paneles solares, que los semiconductores, que las baterías se producen principalmente en algunos países asiáticos, entonces ahí va a haber otro problema, pero en principio yo creo que en el mediano, o sea, depende también mucho de cómo se termine de cerrar en algún momento la guerra, ¿no? O sea, si seguimos en este escenario de conflicto constante, de empeoramiento constante de la situación, lo veo difícil. Y hay también algo ahí que me preocupa mucho, algo y más ideológico, de que en la medida en la que asumen más gobiernos de derecha en los diferentes países que sostienen una narrativa anti-cambio climático, anti-compromisos climáticos, de alguna forma pierde algún peso político, que las empresas en general igual lo siguen manteniendo, esos compromisos, porque ven un poco de una estrategia más a largo plazo que algunos gobiernos,
pero bueno, también es dudoso de cuánto tiempo las empresas lo pueden sostener si no tienen ese acompañamiento político. Y respecto de la COP específicamente, la verdad es que no sé ni cuántos presidentes realmente van a ir y qué peso se le va a dar a esa negociación. Y de hecho algo importante que se pretende negociar en la COP es sobre pérdidas y daños, que es esto que decía de, bueno, América Latina aporta el 3% de las emisiones históricas, ¿cómo se la va a compensar por las pérdidas y daños que sufra por impactos del cambio climático? Digo, cuando no es nuestra culpa, sino de los países del norte, perdón por ser tan reduccionista, pero esa es una gran discusión que los países en vía de desarrollo están tratando de llevar y que está difícil de resolver y va a ser más difícil aún, creo, con este escenario. De todas formas, esperamos que sigan aumentando los compromisos y sigan aumentando como, bueno, las negociaciones en la COP. Y respecto de las ciudades, es un poco ambiguo, ¿no? Porque las ciudades concentran, obviamente, la mayor cantidad la mayor porción de la población, particularmente en Argentina, donde es más del 90%. Entonces, obviamente, ahí es donde más se consume, donde más energía se consume, más hay movilidad, más se producen residuos, pero a la vez, bueno, esa escala permite que ese consumo sea relativamente eficiente, ¿no? No es lo mismo si tenés en un transformador tenés colgadas, no sé, 300 familias en una manzana, que si tenés solo una quinta de una hectárea, ¿no? Hace como toda la provisión de servicios y la gestión de los residuos, etcétera, lo hace todo más eficiente. Entonces, básicamente por la escala tiene mucho impacto y mucho potencial de cambio, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, bueno, restaurantes veganos, las exigencias de ciudadanas respecto del menor impacto ambiental de lo que consumimos, tiene muchísima potencialidad. Las ciudades en general y Buenos Aires por su escala también en particular, para generar ahí cambios importantes. Y ahí, por ejemplo, mejorar la gestión de los residuos en la ciudad de Buenos Aires, que realmente que se recicle una porción más relevante, que tenga mejores condiciones de trabajo, las y los recuperadores urbanos, es, por ejemplo, un tema que se podría trabajar, mismo electrificar nuestra flota de colectivos. Sería ahí un paso interesante para charlar en el C40 y estimo que va a ser tema de conversación. Y también la adaptación, ¿no?, de las ciudades, porque esto que te decía, bueno, va a subir el río, eso, hace años que no hay inundaciones importantes en la ciudad, pero en la medida en la que crezca el nivel del río, aumenten las lluvias, ojalá que no, pero puede volver a pasar, y también con la falta de espacios verdes que puedan como asimilar esa agua en exceso que cae, bueno, son todas cuestiones que pueden hacer que vuelvan las grandes inundaciones a la ciudad y que hace falta también pensar en términos de adaptación al cambio climático. Bien, Eli. Y ahora para ir cerrando, quisiera hacerte una última pregunta. En tu presentación y a lo largo de esta charla mencionamos el potencial de nuestro país como productor de alimentos, y eso, lo que implica eso para la seguridad alimentaria mundial. Hablamos de litio y lo que eso significa también para la industria tecnológica y para la movilidad sustentable. Y también de la energía, ¿no? Vos mencionaste el hidrógeno verde, lo mencionaste varias veces, lo cual eso es un tema que se viene fuerte, la posibilidad de producir hidrógeno, pero de forma también sustentable y no a partir de restos fósiles. Pero también hablaste de energía nuclear, y ahí Argentina tiene todo el potencial en lo que es la producción de reactores pequeños, que pueden ser para producir energía en países en desarrollo, y también está todo el reactor multipropósito, los reactores modulares, que de llegar, digamos, a la puesta en marcha primero, eso nos pone en un lugar privilegiado para proyectar internacionalmente a nuestro país. Y esto me trae algo que vos trabajaste con otro de nuestros invitados en este ciclo, que fue Federico Merke, y hablaron de una política exterior para el cambio climático. Y ahí, y como un posicionamiento importante para la Argentina.
Y ahí quisiera consultarte qué implica una política exterior para el cambio climático, qué implica el desarrollo de una diplomacia ambiental y por qué puede ser una forma en la cual nuestro país puede sacar ventaja y puede tener un rol importante. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, en primer lugar, esto que decíamos en el texto con Federico y que también mencionaba en las conclusiones respecto de la importancia de negociar estas cuestiones y de tener una posición idealmente consensuada a nivel regional, pero bueno, de mínima una posición constante y consensuada entre las diferentes fracciones políticas en el país, respecto de, bueno, cuál va a ser nuestra posición como Argentina respecto de las diversas negociaciones internacionales que se están dando, cuáles van a ser nuestras alianzas, cuáles van a ser nuestros reclamos principales. Por ejemplo, bueno, esto que decía de la deuda ecológica, ¿va a ser un reclamo institucional argentino o va a ser algo que aparezca de repente de la galera porque justo funciona en algún momento? Mismo respecto, bueno, de los compromisos que se van asumiendo, poder establecer cómo los vamos a cumplir, en alianza con qué actores, etcétera, también te permite ahí como construir una imagen como de qué rol pretende cumplir el país en la transición energética global o en la transición de la descarbonización global. Por ejemplo, ¿no? En el marco de esto del desarrollo del hidrógeno verde, va a decir, bueno, a qué países, con qué países querríamos tener alianzas para desarrollar y o venderles después el hidrógeno verde, ¿no? ¿Cómo nos queremos posicionar respecto a estos temas? Después, bueno, mencioné la región. La región sería un lugar muy interesante para, por un lado, escalar la producción de los diferentes bienes de la economía verde, esto es hidrógeno, aerogeneradores. De hecho, bueno, un país al que IMSA le vendía aerogeneradores era Venezuela. Bueno, tener ahí como un plan, un esquema regional de transición energética, de descarbonización, con los países del Triángulo del Litio, algún esquema de trabajo en conjunto respecto de la industrialización o no del litio. Bueno, tener como una política exterior coherente respecto de los diversos temas que afectan a la transición energética, mismo respecto de, bueno, del desarrollo de los pequeños reactores nucleares, si vamos a cooperar con otros países, no, como sí, son así como hace falta una política estable y a largo plazo para dentro del país y para dar ahí como certezas y señales a los diferentes actores implicados en estos temas, lo mismo respecto de la señal del país para afuera, ¿no? Cómo nos posicionamos frente a estos temas, qué pretendemos, qué sectores queremos apoyar, cuáles no, con qué países aliarnos, en qué nos gustaría que nos apoyen, etcétera. Me parece que ahí es clave como tener una narrativa propia respecto de este tema y un horizonte al cual ir. Muchas gracias, Eli. Bueno, me queda agradecerte, antes de cerrar, me queda agradecerte por formar parte de este ciclo, por este tiempo que nos dedicaste para dialogar y para conocer muchos más temas sobre esta cuestión que tan, como decía al principio, ¿no? Nos interpela a todos en todos los aspectos de nuestra vida y nuestra actividad humana. Así que agradecerte y sobre todo también a los que se sumaron, y los invitamos a suscribirse a las redes de Fundación ICBC para que estén al tanto y puedan seguir sumándose a todas las actividades que propone la Fundación. Me queda saludarte y dejar la invitación para que vuelvas a sumarte en una próxima actividad de la Fundación. Dale, de mi parte también, muchísimas gracias a vos, a la Fundación y a todos y todas los que están escuchando. Muchas gracias. Saludos a todos.